Hola amigos de YouTube, bienvenidos a nuestro canal. Hoy les vamos a enseñar cómo ustedes pueden programar un botón en su Excel para que cuando lo toquen, este botón les pueda dar la fecha y la hora. Cuando de pronto ustedes estén trabajando en algún proyecto y de pronto necesites ver la fecha constantemente, puedes utilizar este botón donde simplemente lo tocas y te va a botar un cuadro con fecha y hora. Lo vamos a programar con Visual Basic, pero dentro de Excel. En este caso vamos a manejar un Excel que pertenece a Microsoft Office 2019, uno moderno. Y utilizaremos la plataforma de Windows, también Windows 10 con la última versión. Entonces, en nuestro Excel vamos a necesitar una opción aquí en esta cinta, se llama desarrollo. Mire que no está desarrollo, entonces yo les voy a enseñar cómo van a buscar esa opción. Van a ir a archivo, tocan donde dice archivo. Luego donde dice archivo van a ir donde dice más y donde dice opciones. Aquí en esta parte vamos a buscar aquí donde dice personalizar cinta de opciones. Y vamos a buscar aquí este chulito donde dice programador. Lo vamos a activar. Le dan clic en programador y le dan aceptar. Y acá les va a aparecer ya programador. Después de vista sigue programador. ¿Sí lo notan? Entonces vamos a insertar el botón. Lo hacen, dan programador y van aquí donde dice insertar y le van a dar aquí donde dice botón. O acá también donde dice botón. Tocan y van a dibujar el botón. Vamos a dibujar un botón. Vamos a hacerlo grandecito para que ustedes lo puedan ver. Si lo notan, aquí ya tenemos el botón. Luego, a ese botón aquí cuando esté así seleccionado, vamos a ir donde dice propiedades. Aquí en propiedades ya nos va a abrir aquí unas opciones y vamos a buscar caption. Aquí en caption, esta opción es para cambiarle el nombre al botón. No lo puedes hacer directamente desde allá de Excel. Tienes que ir aquí a propiedades y hacer este cambio en caption. Entonces vamos a colocarle aquí fecha y hora. Y listo. Ya después de que hagamos ese cambio, ya podemos cerrar el botón. Entonces ahí ya tenemos el botón. Vamos a ver si de pronto nos permite cambiar algunos detalles. No nos permite aquí cambiar estos detalles. Vamos a ir otra vez a propiedades y vamos a ir a For Color. Aquí en esta parte vamos a ver si le podemos cambiar el color a nuestro botón. Vamos a escoger la paleta y coloquémoslo rojito. Vamos a colocarle aquí rojita la hora. Y acá voy a ir en Back Color y le voy a cambiar el color. Voy a colocarlo azulito el botón. Entonces como algo ahí que le hice como para que se vea un poquito mejor ahí el botón. Entonces vamos a dejarlo ahí. Perfecto. Y ahí ya lo tenemos. Fecha y hora. Que eso es lo que nos interesa. Entonces ahora vamos a programar este botón. Entonces para programar este botón sencillamente le van a dar doble clic. Vamos a darle otra vez doble clic y se nos va a abrir este comando. Ya como yo había escrito ya uno, entonces aquí les va a aparecer de esta forma. Normalmente va a ser así como les va a aparecer. Entonces van a colocar el siguiente comando que yo se los voy a dejar en la descripción del video. El comando es msgbox. Escriben msgbox espacio no. Entonces ahí le estamos dando la orden de que va a colocar la fecha ahí en ese botón. Luego, ¿qué van a hacer? Si ustedes quieren, le pueden dar guardar y le dan que sí, que lo guarde y cerramos la ventana. Ya el botón está programado. Entonces, después de programarlo, tocamos acá este botón para que ya nos desactive el modo de diseño. Entonces ya está activo ahí nuestro botón. Si lo tocamos, nos bota la fecha, 20 de agosto del 2021, 1:07:33 p.m. ¿Sí lo notan? Entonces esa es una forma de programar un botón en Excel con el objetivo de que nos dé la fecha y la hora. Es algo sencillo. Vamos a estar haciendo más videos con técnicas sencillas, no tan complicadas, de Excel, algo que nos pueda servir en algún proyecto o cuando trabajamos en una hoja de cálculo. No lo olvides, RSC te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa. No olvides suscribirte a nuestro canal, dar manito arriba y compartir este video con amigos y familiares. RSC.